Pues muchas gracias por vuestra presencia y por iniciar el curso de esta manera tan sencilla, ¿verdad?, pero tan hermosa, de presentar esta mañana a los medios de comunicación que están entre nosotros. Gracias por venir, por acompañarnos esta mañana en esta presentación oficial de las reflexiones y proyectos que tenemos para estos años venideros. Porque una de las preocupaciones que tenemos, ciertamente desde siempre, pues es cómo transmitir el Evangelio en nuestro mundo de hoy. Y conociendo y analizando nuestra sociedad de hoy, pues vemos, y ahí lo reflejamos, luego el secretario general lo explicará un poquito, cómo hemos reflexionado y cómo vemos nuestra sociedad en sus valores y en sus deficiencias. Yo, leyendo este librito que hoy presentamos, de las aproximación al contexto actual y marco eclesial, orientaciones pastorales y líneas de acción para la Conferencia Episcopal Española, que sirve para toda la Iglesia, me acordaba, y yo que soy de pueblo, de esas casas grandes que tienen ya mucha historia, de familias muy nobles y muy ricas, que son unas casas, ahora estoy pensando en mi pueblo, casas de piedra, de solera, pero que han pasado los años, los hijos se han marchado a estudiar y han dejado la casa abandonada. Y dices, qué preciosa. Y cuando vienen a verla, la miran, pero luego te das cuenta que el tejado falla, que tiene una grieta por la pared, que alguna piedra se desmorona. Y dices, hay que arreglarla, hay que arreglarla. La casa es válida, el solar es bueno, el conjunto es hermoso, pero hay que adaptarlo un poquito. Y eso es lo que lleva tiempo, tanto insistía mucho después del concilio, evidentemente, pero sobre todo también Pablo VI. Insistió después Juan Pablo II con la nueva evangelización, nuevo ardor, nuevos métodos, nuevo lenguaje para el mundo de hoy. Y de alguna manera pues vamos intentando aterrizar, viendo cómo podemos, esta iglesia, que es la casa de acogida de todos, para vivir la esperanza, la fraternidad, la comunión, y dar signo de esperanza en nuestro mundo y ayudar a los demás a descubrirlo, el mensaje de Jesús, que es maravilloso, por el que hemos dado la vida, los cristianos. Pues eso, darlo. Ya sé que eso no es fácil, Evangelizar nunca ha sido fácil. Así empezó el Imperio Romano. Y empezaron con las clases más bajas y con los esclavos, que eran los que escuchaban con más atención. Y eso me lleva a recordar cómo la evangelización en África, por ejemplo, que empieza en el siglo XIX, 1880, ese impulso misionero en la Iglesia, sobre todo también en las iglesias de Europa y sobre todo en España, que salen muchísimos misioneros. Y a mí me impresiona ver cómo entran en el continente africano, subsahariano, a través de la mano de dos grandes evangelizadores, que son el cardenal Avigerí, que era arzobispo de Argelia, colonia francesa, y por otra parte desde Italia, Monseñor Daniel Comboni, los combonianos y los misioneros de África, los padres blancos, cómo inician su evangelización y de alguna manera les dan dos partes, parte más oriental, parte más occidental, a una congregación y a otra para evangelizar. Y los padres blancos desde Argelia atraviesan el desierto del Sáhara penosamente, con experiencias muy dolorosas de algunos mártires de ellos, y llegan por fin al lago Victoria, a Uganda. Por primera vez el mensaje de Jesús llega al corazón de África. La misma experiencia tienen los combonianos, pero cuenta esta que a mí me ha impresionado mucho por lo que significa. Jóvenes misioneros, 3 años aproximadamente duraron esos jóvenes misioneros, porque la malaria, el tifus, las enfermedades no estaban preparados. Ahora sí, tenemos vacunas, tenemos pastillas para estas cosas, para la malaria, pero entonces ellos iban a pecho descubierto. Abandonan su casa, su lengua, llegan allí con un traductor, no conocen a nadie y empiezan a evangelizar en la corte del rey. Pero tienen que empezar por el rey,
Para empezar, el rey les acepta, son europeos, y en 3 años logran que muchos de esos chavales que estaban en la corte trabajando, en una corte corrupta, moralmente corrupta, esos chavales empiezan a gozar con el mensaje de Jesús y se van separando moralmente, no del servicio, sino de la moralidad o de la inmoralidad. Se separan y a los 3 años el rey los mata. Los primeros mártires de la Iglesia de la negritud. Es impresionante. Anglicanos, 10, 22 católicos. El primero de ellos, así es, los mártires, Carlos Luanga, el más pequeñito, Quisito, que tenía unos 9 o 10 años, que era todavía catecúmeno, pero resistió ante la tentación de abandonar la catequesis que traían los blancos. Y él dijo, no, yo sigo a Jesucristo, y recibió el bautismo del martirio, de la sangre. Los primeros mártires. Y cuando el Papa San Pablo VI los canoniza, tiene una homilía preciosa, y en la que dice, ¿quién podría suponer que a las emocionantísimas historias de los mártires escilitanos, de los mártires cartagineses, de los mártires de la masa cándida de Útica, de quienes San Agustín y Prudencio nos han dejado el recuerdo, de los mártires de Egipto, cuyo elogio trazó San Juan Crisóstomo, de los mártires de la persecución vandálica, hubieran venido a añadirse nuevos episodios no menos heroicos, no menos espléndidos en nuestros días? ¿Quién podía prever que a las grandes figuras históricas de los santos mártires y confesores africanos, como Cipriano, Felicidad y Perpetua, y al gran Agustín, habríamos asociado un día los nombres queridos de Carlos Luanga y de Matías Mulumba Kalemba con sus 20 compañeros? Y no queremos olvidar tampoco aquellos otros que, perteneciendo a la confesión anglicana, han afrontado la muerte por el nombre de Cristo. Impresionante. Impresionante. Los tenemos ahí. Y yo creo que esto nos tiene que animar a nosotros. En nuestra época, también difícil del anuncio del Evangelio, que tenemos tantas oposiciones, que encontramos tantas resistencias, decir, yo no me acobardo. Yo sigo dando testimonio de la fe de Jesús. No tanto con mis palabras, que también, sino sobre todo con los hechos. Porque esos, el Quisito y los otros, no predicaron mucho, pero sí actuaron de otra manera, un estilo distinto. Y ahí es donde tenemos la llamada del Señor a cada uno de nosotros. Cómo vivimos y cómo nuestra vida se conforma más al Evangelio que a las modas de nuestro mundo. Cómo vivimos la caridad, cómo vivimos la solidaridad, la acogida, cómo vivimos los valores morales, valores éticos, frente a una sociedad que promueve otros. Y sin contradecir, a lo mejor con palabras, pero sí con los hechos, yo no me doblego, yo vivo otro estilo de amor, de fidelidad, de honradez, de justicia. A mí eso, creo que eso es lo que al final da fruto. Y África ha dado tantos cristianos y está dando tantos cristianos, porque, como decían Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y esto es lo que necesitamos, testigos valientes hoy en nuestro mundo. Yo creo que este librito que ahora presentará el secretario general, en el fondo tiene, diría yo, como esa veta, que dice, en esta situación la analizamos, esta es la realidad en la que estamos, somos conscientes de ello, tenemos los ojos abiertos, no estamos todo el día diciendo qué mal, qué mal, qué mal, esta casa se hunde, se hunde, se hunde, sino cómo podemos arreglarla, y queremos poner nuestro grano de arena en ello, para bien de la sociedad, para bien de la Iglesia y para bien de nuestro mundo. Yo creo que esto es lo que merece la pena vivir, y en eso estamos. Y yo digo, gracias, querido Asamblea Plenaria, por haber hecho este análisis, y gracias por empujarnos a ese dinamismo misionero apoyados en Jesucristo, y con eso queremos trabajar estos próximos años. Que la Virgen, estrella de la nueva evangelización, nos ayude en ese trabajo a todos nosotros. Le paso la palabra al secretario general y nos lo presenta. Buenos días, amigos y hermanos.
hermanos y hermanas, querido presidente, arzobispo de Oviedo, y quienes estáis con nosotros de los medios de comunicación. Estábamos en estas, ¿no?, de elaborar estas orientaciones que yo tengo que decir en primer lugar que han sido un ejercicio espléndido de un diálogo de ida y vuelta entre los directores de los secretariados de las diversas comisiones episcopales, la asamblea plenaria, la comisión permanente, que en ese sentido a lo largo de casi 2 años, que se han visto además seguramente extendidos por el tiempo de pandemia, esto tendríamos que haberlo, digamos, concluido este trabajo unos meses antes, pero nos ha dado la oportunidad de empezar ya a hacer un ejercicio, podríamos decir, de colegialidad interna que ayude a este gran momento eclesial, ¿no?, de reconocer que vamos haciendo juntos un camino en la historia, que la Iglesia es sínodo, pueblo en camino, y que está llamada a vivir en un permanente discernimiento de lo que el Señor le pide en cada momento de la historia. El texto viene atravesado por unos textos de la palabra, porque en realidad este caminar de la Iglesia y buscar puntos de orientación es este permanente ejercicio de fidelidad al acontecimiento fundante que se expresa en la Escritura Santa, vivido en la novedad de cada época, de cada momento que nos toca vivir. Por eso el texto arranca con Mateo 28, 19, 20. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Esta luz y esta esperanza es la que nos guía y la que nos sostiene. Decimos que este mandato del Señor y el deseo de ser fieles se nos devuelve en esta hora como una pregunta. ¿Cómo evangelizar en la actual sociedad española? ¿Cómo evangelizar hoy? Y luego una pregunta que aterriza más en este aula y en los departamentos que se construyen en torno a este aula, que por cierto tiene debajo la capilla. La capilla, el fuego vivo de la presencia del Señor, el aula donde se concentran los sucesores de los apóstoles que caminan en las iglesias de España, las diversas oficinas, departamentos, personas, hombres y mujeres que trabajéis en esta casa, al servicio de lo que nace de la fuente, de lo que se acoge en la vida de la Iglesia y de lo que se quiere ofrecer a nuestra sociedad. Por eso nos preguntamos también cómo puede ayudar la colegialidad y el discernimiento de la Conferencia Episcopal a las diócesis españolas y a sus obispos para impulsar la conversión pastoral, personal e institucional que el Papa nos pide y que del desafío evangelizador reclama. Decía que estábamos en estas cuando el Papa Francisco convoca un itinerario sinodal, que recibimos este anuncio con una gran alegría porque en realidad no nos pide hacer ningún giro en la propuesta, porque ya teníamos escrito, el Papa nos convoca a un gran discernimiento eclesial. El discernimiento y la sinodalidad quieren ser los ejes espirituales y metodológicos de nuestra reflexión, de los criterios y orientaciones y de nuestras acciones. Desde ahí, para mirar a la realidad, nosotros decimos, desde el texto proclamado, el Señor va adelante, el Señor nos acompaña. Y además nos situamos en una veta espléndida de la vida de la Iglesia desde el Pentecostés del Concilio Vaticano II, que ha sido además acompañado por unos sucesores de Pedro sorprendentes en esta época de la historia, que sin duda van delante de nosotros, que a veces incluso las propuestas de Pablo VI, de Juan Pablo I, en su sonrisa y en su paso fugaz, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, del Papa Francisco, tenemos tanta conciencia de que van delante de nosotros, como diciéndonos: Iglesia, despierta, ponte al día en la acogida del don que has recibido. Y así ya el Concilio Vaticano II, porque este es uno de los acentos fuertes de nuestra mirada al tiempo, ya dice, estamos hablando
de los primeros años 60 de que el género humano se halla en un periodo nuevo de su historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados que progresivamente se extienden al universo entero. Surge un conjunto nuevo de problemas que exige nuevos análisis y nuevas síntesis. En realidad, casi 60 años después, aparece con una luminosidad y una actualidad enorme este texto de Gaudium et Spes. Y de alguna manera la Iglesia, después de haber hecho la travesía de la acogida del concilio, nos dice ahora a todos, no solo a los obispos reunidos en concilio, sino a toda la Iglesia, desde esta espléndida propuesta del Papa Francisco, todos, algunos, uno, para hacer este discernimiento de este paso del Señor en una época de cambios tan acelerados que, en palabras del propio Papa Francisco, decimos que es un cambio de época. ¿Cómo nos situamos así? Entonces, desde ahí nosotros miramos al contexto actual de aceleración de las transformaciones en la sociedad española y en la Iglesia. Desde la luz recibida en el Pentecostés del Concilio, en el magisterio de los papas recientes, desde el trabajo realizado por la Conferencia Episcopal en los últimos años, singularmente el Congreso de Laicos, el Congreso, en realidad, de la Iglesia española en torno a la salida misionera que celebramos en febrero del año pasado, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros miramos, y nuestra mirada no quiere ser un estudio sociológico exhaustivo, porque en realidad ya ofrecemos a pie de página en las notas unos informes que sí que realizan un informe más exhaustivo de la realidad social, cultural, religiosa, política de la sociedad española, como son el informe FOESA, el informe España, que cada año publica la Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro de la Pontificia Comillas, los estudios jóvenes españoles de la Fundación SM, el del 17, y los dos que se han publicado en el año 21. Entonces, teniendo esto en cuenta y también nuestras propias aportaciones, hemos acogido, incluso también citamos autores de referencia internacional, como es el caso del, digamos, el ensayista, filósofo, sociólogo de gran actualidad, Byung-Chul Han, o lo que ha supuesto también Bauman, Zygmunt Bauman, y su reflexión sobre la vida líquida. Algunos dicen hoy que no solo es líquida la vida, sino que es gaseosa, para decir desde ahí, tener una mirada en la que nosotros no podemos arrancar del corazón una convicción, que creemos en Dios, como la fuente de todos los vínculos, como la alianza de todas las comuniones, como la perspectiva de esperanza de toda la historia. Y entonces miramos con preocupación y al mismo tiempo con benevolencia a una sociedad que vive como si Dios no existiera. Y nosotros decimos que esta es un poco la raíz profunda de lo que luego los analistas, creyentes y no creyentes, dibujan como la gran desvinculación. En palabras de uno de estos filósofos de la época, vivimos en un tiempo de gran desvinculación. Una desvinculación de la realidad, con el triunfo de las ideologías sobre la realidad. Una desvinculación del propio cuerpo, hasta el punto de proclamarse la autodeterminación del sentimiento. Una desvinculación del otro, haciendo fácil la ruptura de cualquier vínculo, de cualquier alianza. Y una desvinculación fundante, que es la desvinculación del mismo Dios. Si esta es un poco la situación, una desvinculación que va generando progresivamente desconfianza. Y esa desconfianza, fruto de la desvinculación, va provocando enfrentamiento, hasta el punto de que el enfrentamiento se convierte en una estrategia. Por eso no es extraño que el Papa Francisco le dijera a Carlos Herrera el otro día: cuiden ustedes todo lo que tenga que ver con la reconciliación, con el encuentro, con el diálogo.
como una propuesta que nace de nuestras convicciones más profundas, pero que creemos que además es bueno para el común. Aceptar un vínculo fundante, aceptar los dones recibidos y el otro como un don que genera confianza, transformar los inevitables enfrentamientos de la convivencia en llamadas permanentes al diálogo, el encuentro y la reconciliación. Escribimos en este texto, en la página 18, la vivencia religiosa, la fe en Dios, aporta claridad y firmeza a nuestras valoraciones éticas. La vida humana se enriquece con el conocimiento y aceptación de Dios, que es amor, y nos mueve a amar a todas las personas. La experiencia de ser amados por un Dios que es Padre nos conduce a la caridad fraterna y a la vez el amor fraterno nos acerca a Dios. En nuestra mirada a la realidad social, una de las claves de fondo es querer poner en relación siempre, digamos, como tres aspectos de nuestra vida social actual. El sistema económico, el nuevo capitalismo neoliberal global, la situación de la comprensión de la persona, digamos, la falta de certezas, de certidumbres, la confusión antropológica en la que vivimos hoy, y cómo esto tiene un punto donde se expresa con especial virulencia, que es en la comprensión de la familia. Por tanto, podríamos decir, el nuevo capitalismo neoliberal global y sus traducciones históricas y cómo esto está influyendo en la transformación del llamado estado del bienestar. El giro antropológico, la desvinculación o destrucción de vínculos familiares y comunitarios elementales, la reducción de la persona a individuo, la entronización del sentimiento, tiene, podríamos decir, con un elemento catalizador donde se expresan todas las crisis. La comprensión misma de la familia, no la familia como cerrada sobre sí misma, sino la familia como expresión de una antropología adecuada a nuestra experiencia humana más elemental, y cómo la familia de familias que hace sociedad y que se dota de comunidad política organizada, cómo todo eso está en relación. Por eso tenemos que reconocer en el interior de la propia Iglesia que nos despistamos, y a veces ahí están nuestras divisiones internas en la vida de la Iglesia, cuando pensamos que los asuntos familiares o los asuntos relacionados con la cultura de la vida o los asuntos de la antropología son de una parte, de una dimensión de la moralidad, y los asuntos políticos, los asuntos del capitalismo global, la cuestión de las migraciones, la organización del común, la subida del precio de la luz, la transición ecológica, como que son de otra carpeta, de otro apartado, y que podemos ser progres o conservadores en una de la carpeta, siendo en la otra de las carpetas conservadores o progres, como que no pasara nada, cuando en realidad la propuesta, la que nace de la fe, pero también la que vemos que se hace hoy en la cultura dominante, es una propuesta integral de economía, de sistema político, de comprensión antropológica, de comprensión de la familia, familia vinculada al amor y a la transmisión de la vida en momentos de invierno demográfico tan sorprendentes. Esta intuición de caer en la cuenta de que este proyecto que nosotros llamamos afamiliar o desfamiliarizador, que surge de esta desvinculación, porque se quiebra el vínculo fundante de nuestra experiencia humana más elemental, al mismo tiempo que reconocemos con alegría cómo se valora hoy la familia. Porque nosotros que decimos estas cosas, también decimos en la página 46 del documento que las búsquedas permanentes del corazón humano,
las búsquedas de todo tipo, incluso las que nos parecen que están más en la acera de enfrente de nuestra propuesta, hablan de su insaciable inquietud. Incluso los nuevos derechos, esos que el progresismo cultural promueve, hemos de reconocer que nacen de exigencias profundamente humanas. Porque en todo corazón hay una necesidad afectiva, un deseo de maternidad y de paternidad. Todos queremos la solución del dolor y de la muerte, aunque a veces se busque la solución del dolor por el camino extraviado de aniquilar al que sufre, o a veces se quiera vencer a la muerte, como hemos escuchado en las noticias de ayer y de anteayer, convocando a los grandes poderosos del mundo, a los mejores científicos, para vencer a la muerte en este proyecto llamado transhumanista, pero que en realidad es poshumano, que quiere quitar al hombre y su dignidad del centro mismo de la historia. Pero es verdad que estos latidos, la necesidad afectiva, el deseo de maternidad y paternidad, la solución del dolor y de la muerte, la búsqueda de la propia identidad, aun cayendo en identitarismos, percibimos que despistan, la búsqueda de sentido, cada uno de esos pretendidos nuevos derechos que tantas veces nos parecen rechazables, hunden sus raíces en el tejido más profundo de cada existencia humana. Por eso tienen atractivo. Por eso tantos chavales, adolescentes y jóvenes se sienten atraídos por las propuestas de los nuevos derechos del progresismo cultural, porque responden a un secreto. ¿Qué desafío tenemos, hermanos? Para acoger a los que tienen estas inquietudes, para no hacerles una etiqueta que les tache desde el principio. Para acoger y dialogar, pero para eso tiene que ser posible el diálogo, y desgraciadamente hoy la propuesta cultural dominante que se ha hecho en nuestro Parlamento, propuestas legislativas, cree que incluso esta propuesta de diálogo lleva consigo comportamientos fóbicos, cuando es todo lo contrario. Amar a la persona en la verdad de lo que es, en la verdad de su diversidad, no solo no es fobia, sino que es la fuente misma de una acogida amorosa, en un amor en la verdad, porque amor y verdad son inseparables. Si no, el amor se convierte en algo blandengue o buenista, y una verdad sin amor se convierte en un fundamentalismo desalmado. Amor y verdad, verdad y amor. Así resuena lo que los papas recientes nos han propuesto con tanta audacia y que nosotros queremos acoger como luz para hacer una propuesta, anunciar al Dios revelado en Jesucristo e iniciar en la relación de este misterio acogedor que nos sostiene, proponer a Jesucristo vivo y facilitar el encuentro con quien da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Ofrecer el testimonio de la vida fraterna y entregada en la familia y en la comunidad cristiana y de amistad civil en la vida ciudadana. Hacer de la comunidad cristiana ámbito de escucha y encuentro, así como cauce de comunicación profunda. Gracias. La actividad de la Iglesia en todas las personas e instituciones ha de ser una expresión del amor de Dios. Si nosotros en nuestro diagnóstico, desde una mirada iluminada, decimos que la fuente de todas las crisis está en la desvinculación y nos unimos en eso a no creyentes que también perciben el drama de la desvinculación, ¿qué vamos a ofrecer nosotros, hermanos, que mejor tengamos? Sino que es el vínculo fundante, la religación amorosa a un Dios que nos ha mostrado su rostro y sus entrañas en Jesucristo, y que nos quiere en medio de nuestra fragilidad su cuerpo, para que este cuerpo sea tienda de encuentro, para que este cuerpo sea fuente amorosa, para que así salgamos a los caminos de la vida. Nos decimos también a la hora de mirar qué ha de hacer la Iglesia, salir. ¿Qué ha de hacer la Iglesia? Anunciar el querigma de la salvación, que es un texto pregonado, cantado, pero que la música de ese texto, como bien nos recordaba el cardenal presidente,
solo puede ser el testimonio martirial de una comunidad que vive el texto y porque le vive le canta, y porque le canta se hace pregón en los caminos. Una salida misionera para anunciar el querigma de la salvación, un querigma que, como recuerda Francisco en Evangelii Gaudium, en Laudato Si, en Fratelli Tutti, tiene una dimensión social inexcusable. No es una especie de adorno del querigma, la dimensión social. Es la carne del querigma, la dimensión social. Es la carne del querigma. Porque si anunciamos a un Dios que nos ha mostrado su rostro en Jesucristo y que nos dice que es un Padre que nos ama, ¿cómo poder vivir como extraños unos con otros? ¿Cómo no organizar la casa común para que sea hogar de la familia de los hijos reconciliados? Así queremos salir, pero sabemos que esto no es facilito. Reconocemos problemas externos e internos. Reconocemos una problemática externa, que es esta cultura dominante, que además no solo acontece en España. En un diálogo mantenido con los secretarios generales de las conferencias episcopales de Europa el pasado julio, viendo la situación del diálogo de las iglesias de toda Europa, del este y del oeste, con la sociedad actual, veíamos cómo esta problemática de la antropología, de la comprensión de la familia, de los cambios del capitalismo global, nos influyen en todos los sitios, y cómo en todas las naciones se está haciendo, en todos los estados, proyectos legislativos. Unos proyectos legislativos que no solamente ocurren en Europa, sino también en Iberoamérica, y en África y en Asia. Unos proyectos legislativos que proponen una especie de inicio de nuevo, un comenzar de nuevo, con lo que, como denuncia el Papa Francisco en Fratelli Tutti, con esta tentación de Adán de querer comenzar de nuevo en una propuesta constructivista en la antropología, en la pedagogía. Nuestras leyes educativas desde 1990 están marcadas por el constructivismo pedagógico, en una mirada sobre la historia, en una construcción de la historia, que lo vemos en nuestra propia patria, en la manera como se lee la historia por diferentes corrientes ideológicas, que lo vemos en la situación de Iberoamérica en estos días, en estos meses, en estos años, que lo vemos sobre todo en la fuente de mayor influencia de todo esto, que son los Estados Unidos del Norte de América, en una propuesta de reconstrucción histórica, de reconstrucción antropológica, de reconstrucción pedagógica, para lo cual hace falta deconstruir. Por eso nosotros llamamos la atención de que este proyecto constructivista tiene debajo de sí, pero porque lo estamos tocando con las manos, no es una especie de juicio aventurado, sino es una constatación de las propuestas legislativas en toda Europa, en la mayor parte de América, en diversos lugares de África, en muchos de estos lugares de África, como conditio sine qua non para recibir ayudas del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Cambiar las legislaciones respecto del aborto, cambiar las legislaciones respecto de la familia, cambiar las legislaciones respecto a la comprensión de lo humano. Es un proyecto global acompañado por series de televisión, por ídolos deportivos y musicales, por propuestas que empapan todo lo cotidiano. ¿Cómo no decirlo? Al mismo tiempo que hacemos el anuncio de que la historia está sostenida y que la tierra está habitada por un rostro que ya no es innombrable, como decían algunos filósofos, sino que nos ha regalado su nombre a lo largo de la historia del pueblo santo de Dios en la primera y en la segunda alianza. Desde ahí queremos salir a los caminos, reconocemos esas dificultades ambientales, reconocemos las dificultades internas, que las llamamos mundanidad, que las llamamos falta de comunión en aspectos esenciales, que lo llamamos falta de salida misionera a la plaza pública en la vivencia singular de la vocación laical. Reconocemos esto y por eso ahí hay unos acentos de nuestra búsqueda compartida. Salida misionera a la plaza pública, comunión en lo esencial
y romper con la mundanidad. Una mundanidad que además viene, digamos, subrayada, a veces exageradamente subrayada, en cómo aparecen en los medios de comunicación realidades que nos duelen tanto, como son las realidades de los abusos o las realidades de nuestra manera de administrar los bienes, en los que evidentemente estamos haciendo un esfuerzo grande de transparencia, un esfuerzo enorme de purificación, de prevención, de acompañamiento de las personas en sus diversas situaciones, pero reconocemos que es una dificultad a la hora de querer ser testigos en la plaza pública del anuncio benéfico del que somos depositarios. Pero precisamente porque queremos romper con la mundanidad, decimos también, afortunadamente, no depende el anuncio del Evangelio solo de nuestra coherencia, sino que está sostenido por la presencia del Señor. Es verdad que el Señor nos quiere transparentes. Es verdad que el Señor nos llama a la conversión. Es verdad que la Iglesia, a través del Papa Francisco, nos dice conversión pastoral, que es conversión de las personas, de los pastores, de las instituciones. Pero mal haríamos si confiáramos en nuestros papeles, si confiáramos en nuestras estrategias, si confiáramos en nuestra coherencia, si confiáramos a esto la suerte del Señor y de la Iglesia, la suerte de la evangelización, porque confiamos en Él. Voy terminando. Sí quiero resaltar que en este texto se subrayan de diversas maneras la importancia que tienen las actitudes para el discernimiento, las actitudes para la salida misionera, las actitudes para poder vivir este camino. Actitudes en la página 56, invocación permanente del Espíritu Santo, conformarse con Cristo para vivir el amor de su corazón en las diversas vocaciones, caridad pastoral, política y consumada, recrear y dar testimonio de la vida ejemplar de la primera comunidad cristiana, cultivar el discernimiento sinodal y la conversión pastoral, practicar la escucha y el acontecimiento personal, a la luz de la parábola del buen samaritano, examinar nuestro puesto ante los caídos en el camino de la vida, reconocer en los empobrecidos al propio Señor y experimentar la llamada que la Iglesia reproduzca las entrañas del buen samaritano y salga como el buen pastor en búsqueda de quien está herido y extraviado. Nos ha ayudado mucho a esta reflexión el Congreso de Laicos. Por eso recogemos en estas mismas orientaciones los 4 grandes acentos que como itinerarios preferentes de nuestras acciones pastorales que surgieron de aquel Congreso. El primer anuncio como manifestación explícita de la fe a quienes no conocen a Cristo. El acompañamiento en los procesos de acogida de personas que en camino de búsqueda desean vincularse más fuertemente a la Iglesia. Los procesos formativos de progresiva identificación personal con Cristo. La presencia misionera en la vida pública. De ahí surgen acciones que están recogidas, como no, la primera de todas, el itinerario sinodal al que hemos sido convocados. Seguir con todo lo que significa primer anuncio e iniciación cristiana. Poner en práctica el nuevo plan de formación de los seminarios, recientemente aprobado por esta asamblea plenaria. Seguir con las propuestas del Congreso de Laicos. Una pastoral familiar que acoja a Amoris Laetitia, y este año Amoris Laetitia, que también la Iglesia Universal nos convoca a vivir. El acento grande de la salida misionera, según la vocación a la que cada uno somos llamados, nos pide cultivar y potenciar todo lo que tenga que ver con las diversas vocaciones y plantearnos la posibilidad de un gran congreso sobre las vocaciones en España. Para todo esto queremos servir los que trabajamos en esta casa. Por eso los 2 últimos capítulos del texto van dirigidos a los que trabajamos en esta casa, para expresar el significado que tiene la reforma de los estatutos y de los reglamentos, y luego para, en el acento que se pone en las líneas de trabajo y acciones de las comisiones episcopales, se nos pide a todos, queridos hermanos, queridos amigos, que de las prioridades generales que se completan aquí, cada comisión episcopal dice y ha dicho
cuáles asume como propias. Y yo creo que merece especial atención subrayar lo que cada una de las comisiones episcopales ya ha apuntado, el trabajo que queremos compartir con otras comisiones, porque se dice en la Reforma una expresión del Papa Francisco con motivo del Sínodo de los Jóvenes. Es importante que no trabajemos por departamentos separados, sino que trabajemos por proyectos apostólicos y evangelizadores. Si el texto comenzaba con una cita del Evangelio, con otra cita termina y terminó. ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque a veces, amigos, nos parece que el sepulcro está sellado y que la piedra del sepulcro tiene más fuerza que la palabra de los que dicen y dijeron resucitó. ¿Quién nos correrá la piedra del sepulcro? Cuando a veces el sepulcro nos vuelve a visitar en la vida de la Iglesia y pareciera que el Señor se ha escondido y que no está entre nosotros. Él les dijo, no tengáis miedo. Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado, ha resucitado. Él va por delante de vosotros a Galilea. Y en la Galilea de nuestras diócesis, de nuestras diversas oficinas y lugares de las diversas comisiones episcopales, subcomisiones y departamentos, el Señor nos espera en estos 4 cursos, desde el 21-22 al 24-25, en el que estas orientaciones queremos que nos ayuden en el trabajo con un espíritu abierto de permanente discernimiento, porque el tiempo es tan acelerado y las novedades a veces nos sorprenden de tal manera que siempre tenemos que estar abiertos, pero Él va adelante y nos espera en la Galilea concreta del territorio apostólico, de la vocación en la que hemos sido llamados. Muy bien. Pues muchas gracias, querido secretario general, por ese ardor y esa explicación tan profunda y tan pedagógica. Muchísimas gracias. Y con esperanza, con esperanza. Decía y acababa con esa puerta cerrada del sepulcro, que a veces nos podemos encontrar, o sellada, y que nos parece que nadie puede mover. Y dice, no tengáis miedo, buscáis al crucificado, ha resucitado. Quizás ahí, no quiero enmendar la página, que la ha hecho muy bien, sino recordar las palabras también del inicio de pontificado de Juan Pablo II. Abrid las puertas de vuestro corazón, abridlas a Cristo que está presente, lo mismo. Y es lo que sellamos o lo que está sellado no es el sepulcro, es que a veces lo que está sellado es nuestro corazón y es el que tenemos que abrir y ayudar a abrirlo para encontrar ya esa semilla de vida que está en el corazón de cada uno de nosotros y que está presente en nosotros. Simplemente añadir ese corazón sellado que a veces tenemos que desellar y que abrir. Muchísimas gracias. Pues ahí tenemos la tarea para estos 4 años por delante, todos, vosotros y nosotros, conjuntamente, que es hermoso saber qué tenemos que hacer, cómo queremos hacerlo y por dónde caminar, cogidos de la mano, ayudándonos. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Y os decía en el sermón que la barca está zarandeada. Y a veces cuando las olas vienen de un lado, nos pasamos todos al otro. Y entonces se cae la barca. Habrá que ponerse en los dos lados para que se mantenga en equilibrio, sabiendo que el Señor la guía, saldremos mareados, pero ilusionados porque llegaremos al buen término. Aguantando unos, aguantando los otros, aguantándonos todos. Qué bonito. Y ayudando a otros que están en el camino, recogiéndolos, como Pedro, que se hundía en el agua cuando caminaba también por allí, que hay muchos que se nos van, como las cabras que se van por el monte a su aire, que los tenemos también, aquí y por todas partes, que van a su aire y hay que decir, venid otra vez al ramat, como dicen en catalán, al rebaño. Venid al rebaño, que todos, cabras, ovejas, cabritos, todos cabemos, todos cabemos, cada uno con su singularidad, pero todos haciendo, ¿verdad?, ese hermoso trabajo de caminar juntos para poder dar esperanza. Y acabo lo que más me gustaba cuando era pequeñito, y recuerdo que mis sobrinas que viven en Zaragoza, cuando venían al pueblo, les encantaba también, y a mí me encantaba cuando era pequeño, al punto de la mañana ver que las ovejas salían de casa, las tenían cada casa, y se iban al pastor, que había varios pastores, cada uno llevaba su rebaño, se iba cada uno
a su corral. Y cuando volvían, al entrar al pueblo, cada una marchaba a la casa de donde tenía el corral. Sabían dónde tenían que ir. Y mi hermana, mi sobrinita pequeñita, ella no sabía hablar catalán, hablaba castellano, claro, de Zaragoza. Decía, ovelles, 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 oveja, oveja. Las ovelles, ovelles. Se levantaba al punto de la mañana para ver salir las ovejas, que le encantaba. Qué bonito es eso, ver cómo salimos todos, como decía, a la plaza pública para anunciar y todos volvemos de nuevo a la casa común, que es el sagrario, que es la iglesia, que es la presencia del Señor, para recuperar las fuerzas y volver a salir a anunciar el Evangelio. Bueno, pues seguiremos así trabajando. Muchísimas gracias, buen inicio de curso y que continuemos todos con ilusión y esperanza a lo largo de todo el año. Muchas gracias.